acceso cameral en todas las clases etarias y el acceso radicular cervical en morales. Dentro de los pasos del acceso cameral, el primer paso era el estudio radiográfico previo de cámara y conductos radiculares. El segundo, apertura de la cavidad. Tercero, penetración a la cámara pulpar. Siempre tenemos que estar pecando y explorando. Una vez que ingresamos a la cámara pulpar, cambiamos de presa. Penetración a la cámara pulpar, luego remoción del techo cameral. Nos valemos de la convexidad de la presa redonda, percibimos la zona retentiva y vamos eliminando. Queda sinuoso, entonces cambiamos de presa a una multilaminada como del Z o a una troncocónica y regularizamos esas zonas. Regularización viene después el desgaste compensatorio. En anteriores, el desgaste compensatorio no es otra cosa que la remoción mecánica o manual, del manual porque hay unos instrumentos que son los abridores de agua de vaca, manuales, yo hago un movimiento para ir desgastando. Y mecánica porque estamos utilizando instrumentación como son los gates a través del micromotor. Y lo que vamos a remover es el hombro palatino o linguado. En los superiores sería hombro palatino y en los inferiores el hombro linguado. Hay piezas etarias que, de acuerdo a su constitución, tienen más convexidad, otros menos convexidad. Por ejemplo, en los inferiores, si yo ni bien hago la apertura, puedo ingresar el instrumento y fácilmente ubicar el conducto. Pero también debo de saber que los dientes inferiores, los antes inferiores, hay la posibilidad de encontrar dos conductos. Sería un conducto vestibular y un conducto lingual. Pero yo no podría acceder al lingual, ¿por qué? Porque hay un hombro. Ese hombro me va a impedir ingresar. Remuevo ese hombro, entonces el instrumento va a poder dirigirse más hacia el lingual y yo poder ubicar, si es que tuviera, ¿no? ese segundo conducto. Entonces es muy importante. Pero la finalidad de la remoción de ese hombro palatino o lingual es para que el instrumento ingrese recto y directo al conducto, nada más. Y ese hombro palatino está ubicado tanto en el techo cervical coronal como en el techo cervical radicular, o sea, de aquí a acá. Por eso cuando hagamos la remoción de este hombro palatino lo vamos a hacer de preferencia con gate, con las gates libres acá. ¿Podemos hacer con fisura? Yo no lo recomiendo. ¿Ya? Hemos estado inclusive hablando, yo discrepo y bastante de ello, de que algunos de pregrado empiecen, aquellos que están iniciando, hagan el desgaste con alta velocidad. Ya se van a dar cuenta, cuando ustedes vayan practicando el desgaste con baja velocidad, inclusive ustedes pueden cambiar el eje. Pero como es baja, podrían nuevamente corregirlo. Pero con alta es más difícil, porque si ustedes eligen una presa que en la punta es delgada y en la medida que van ingresando no están removiendo el hombro, van a profundizar más, de repente aquí están removiendo y termina acá. ¿No? Entonces es mucho mejor con las gates libres. Ya a futuro, de repente, cuando tengan más experiencia, quizás, ni siquiera yo, que tengo bastante experiencia, utilizo o hago la remoción de este hombro palatino con gauge, todo con alta velocidad, lo hago con gauge, siempre. Salvo que sea un conducto prominente, amplio, que la pieza de cintura ingrese o la roseta ingrese, podría ser. Pero generalmente utilizo las gauge, ese es el protocolo que yo realizo, es el mismo protocolo que habla Goldberg, el mismo que habla Leonardo, el mismo que dice el doctor Machado, también que es de la escuela brasilera, Machado y Leonardo de la escuela brasilera, Goldberg en la escuela argentina. Inclusive en el COI, no me acuerdo si está en la escuela americana, ustedes pueden revisar ello. Hay muchas maneras de eliminar ese hombro palatino. Generalmente es la escuela brasilera que habla de esta preparación. Eso se lo estoy transmitiendo a todos ustedes. Háganlo de esta manera y van a tener, les va a favorecer bastante el siguiente paso, que es la conductometría. Bien, ¿cómo hacemos esta remoción? ¿Dónde está el número 2? ¿No? Sí, no hay el 2, doctor. Es el que se me perdió que le dije. Ya saben, ¿no? Que las ranuras
nos están indicando el número de la presa. Estas son iguales. Esta es, por ejemplo, la número 4. Aquí tenemos la número 1. Una sola ranura. Así de sencillo. Esta ranura nos está indicando, aparte del número, también la equivalencia. Por ejemplo, la gate leading, así se escribe leading. Si utilizo la gate leading, tengo que saber las equivalencias con respecto a los instrumentos manuales. La gate número 1 equivale a una lima número 50. Esto tiene que aprenderlo. La gate leading número 2 a una gate leading número, perdón, una lima número 70. Si ustedes aprenden esto, ya saben las demás equivalencias, porque aumenta de 20 en 20. La número 3, ¿a cuál será? 20. Y así, al número 6. No. 150. Ahora, instrumentos tenemos de primera serie, que es del 15 al 40, ¿cierto? De segunda serie, del 45 al 80. ¿Tenemos tercera serie? No sé. Si yo digo, ¿cuáles son acá? Primera serie, segunda serie, tercera serie. Hay otros a los que le denominamos serie especial, que son las limas 06, 08 y 10. Son mucho más delgadas. ¿Se dan cuenta? Cuando les pregunte sobre estos instrumentos, tienen que ponerlo de esta manera: 06, 08. No pueden poner 6 ni 8. 6, 0, pues necesariamente. Son números que tienen certificación ISO, que están dentro de la estandarización. Hay otros que son los Golden Medium, que son unos instrumentos que están entre el 15, entre el 10 y el 40. Por ejemplo, el instrumento número 12, el 17, el 22, eso no lo vamos a utilizar. Eso no es tanto para ustedes. Entonces, lo primero que quiero es que sepan que hay 3 series, van a ser especial 4. Estas series de acá obedecen a los números, obedecen a colores. Hay el color blanco, viene el amarillo, viene el rojo, viene el azul, viene el verde y viene el negro. En el blanco tenemos el instrumento 15, en el amarillo el instrumento 20, 25, 30, 35, 40. ¿Qué tenemos también? El 45, 50, 65, 60, 70, 80. Ya ve con trampitas. En la tercera serie sería 90, 100. Estos son los colores que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Obviamente que son de menor a mayor diámetro. De menor a mayor. Y estos colores de estos instrumentos, este es un rosado, un rosa, este es un gris o plomo, y este es un morado. Generalmente estos instrumentos los vamos a utilizar en molares. Aquí, por ejemplo, están viendo el conducto. Se visualiza el conducto. Mira, este es el conducto bien amplio. Cuando estemos en molares, prácticamente vamos a requerir para ingresar algunos conductos estos instrumentos.
Por eso debemos de ir entendiendo y irnos preparando en todo lo que es en el tratamiento en sí, de inicio a fin, en estas piezas dentarias, porque cuando pasemos a molares se complican, son mucho más estrechos, pero el concepto y la filosofía es la misma. Igual, el mismo concepto de hacer aperturas es el mismo. Lo que puede cambiar es el procedimiento, pero el hecho en sí de por qué hago una apertura cameral es más que todo para exteriorizar la anatomía interna de la cámara. Una vez que ya sabemos esto, ya conocemos los instrumentos, en la siguiente clase que veamos preparación biomecánica, ya les voy a hablar un poco sobre cinemática. Una cosa es una lima y otra cosa es un escaneador. Inclusive ustedes se han dado cuenta que las limas en los estuches tienen un cuadradito, y en los escaneadores tienen un triángulo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Estos instrumentos los hay en longitudes de 21 milímetros, vienen de 25 milímetros, vienen de 18 milímetros, 21, 25, 28 y 21 milímetros. Hay piezas dentarias que pueden tener esa longitud. A usted se les pidió solamente piezas dentarias que no excedan de los 25 milímetros. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese tamaño, esta longitud. Si ustedes colocan instrumentos, dientes de mayor longitud, tendremos que comprar instrumentos de esa longitud o mayor, ¿no? Para poder realizar el tratamiento propiamente dicho. ¿Aquí se entendió? Bien. Esté en un diámetro cercano al de la pieza dentaria total. Y por eso voy a visualizar y más o menos también ya tengo en mente cuáles son los tamaños, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con una número 3, que equivale a una lima número 90. Vamos por partes. Una lima número 1, una lima número 1. Miren cómo se va. Miren, si yo pienso aquí, ¿dónde estoy? Estoy por acá. Yo quiero descansar esta zona. Aquí hay un hombro, aquí hay una pequeña complejidad. Entonces lo que tengo que hacer es buscar una lima que ingrese y me permita pegarme al momento de retirar hacia la cara de un cuadro palatina para poder desgastarlo. Este es muy pequeño. Bueno, los número 2 no están. Se encuentra aquí en el piso una número 2. ¿Qué es el número? Mira, este ingresa, a ver, vamos a hacer. Los conductos, por ejemplo, si acaso no son circulares, tienen forma oval y tienen también interferencias. Este ingresa hasta acá. Me podría servir porque, mira, tengo dificultades para ingresar, ¿cierto? Y puedo utilizar este instrumento para eliminar ese hombro. Si voy al número 4, es mucho más grueso, pero estoy aquí más o menos, no me permite ingresar más allá. Tiene que ser un instrumento que ingrese un poquito holgado. Luego, al momento de retirar, me pego hacia la pared palatina y remuevo este hombro. Este es punto de apoyo y me dirijo hacia el conducto. Primero exploro, que hace la orientación, ingresa rotando y retiro pegándome hacia la zona contraria, en este caso hacia palatina, procurando remover. Mira,
puede ingresar más. Ahora que he entrado, mira cuánto puede ingresar. ¿Se dan cuenta? Pero yo no debo ingresar más allá. Si yo ingreso más allá, voy a desgastar una pared. Si con baja velocidad puedo desgastar una pared, imagínense con una fisura. Entonces dice que eso a alta velocidad y no lo voy a percibir. Se lleva la pared hacia otro conducto. Entonces, punto de apoyo ingresa rotando y sale rotando. Obviamente eso tiene que ser previa irrigación, no siempre tenemos que estar irrigando. Vean cómo se está formando el... Vean todos, solamente los que tienen guantes. Igual que él fue. Visualización, exploración y luego aislamiento absoluto y cateterismo. ¿Quién tiene las limas? ¿Dónde tienen? Las voy a abrir, ¿eh? 21. Primera serie. File, cuando dices file es en inglés, limas. Rimmers, generadores. Triangulito. ¿Ustedes saben por qué la K? Kerr. La pregunta. La primera que manufacturó las limas. ¿Qué razón? Sí, las limas Kerr, o sea, las limas de acero al carbono, estas son las de acero inoxidable. Año 1906 o 12, que no me acuerdo bien. Ya saben por qué las equivocan. Es más curioso, ¿por qué K? Pregúntale a cualquiera de los medios. Tiene sentido. Bien, voy a quitar una lima, voy a quitar una lima de la primera serie. ¿Quién tiene una lima de la primera serie? Esta es la segunda serie. Ah, no, este es 1540. Este es cuando está en primera serie. Este es de 21 milímetros, ¿no? No me va a servir. ¿Quién tiene de 25? Ahí está, No, quiero de 25 milímetros. Esto lo vamos a utilizar para molares. Está bien. Que más vivo. Por eso se escribió bien radicular, para que se vayan entrenando. Se vayan entrenando para que, para lo que viene, es más complicado los molares. Esto lo separamos mejor, para que no se me encienda. Y esto ya, esto de aquí era. Pero miren 25 milímetros desde aquí, no con el tope. Estos topes, por ejemplo, están viendo, son bien delgaditos, tienen un espesor de 1 milímetro. Hay otros que tienen 1,5 milímetros. Hay otros que tienen 1,5 milímetros. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Para esto mide más que... ¿No de 25? Claro. Voy a pausar, ¿eh? Por ejemplo, yo no podría... Imaginemos que este sea aquí, esté ingresando hasta donde quiero que ingrese. Pero yo no puedo trabajar así. Internamente el instrumento está entrando en este sentido. ¿Se acuerdan de las imágenes que les presenté? Entonces aquí yo no puedo. Mi instrumento tiene que entrar en este sentido. Para yo poder limpiar palatino, poder limpiar las caras proximales y la cara libre, que es especial. Entonces, por vestibular. Cuando quería hacer una demostración, quiere que salga el instrumento. No, El pitero. que aquí hay Lo que quería es que se viera el instrumento y ustedes vean por dónde sale el instrumento. Se supone por dónde debe salir. ¿Qué dice? Sí, ¿no? ¿Por dónde debe salir? Ahora menos.
Tú dices foramen, ápice. Foramen. Foramen. Porque el conducto radicular termina en el foramen. Entonces yo lo que quería ver es el foramen si coincidía con el vértice o estaba hacia un lado. Más que todo para que vieras. Pero bueno. Entonces el cateterismo no es que ingrese todo el instrumento. El cateterismo solamente es ingresar un instrumento delgado y percibir que están dentro del conducto. Van a percibir que ingresa de manera suave. Estamos hablando de anteriores, cateterismos anteriores. Porque también se puede dar que yo he podido hacer una mala maniobra y he hecho una perforación por un costado. Y el instrumento se dirige hacia el lado. Y después estoy pasando periodonto, ¿no? Y luego hueso. Voy a sentir traba. Esa traba es un indicador de que de repente no estoy dentro del conducto. Inclusive la orientación también del instrumento. Generalmente el instrumento cuando ingresa, debe de ingresar siguiendo el eje del diente. A veces se perfora y como tenemos el hueso y el hueso es más rígido, el instrumento va por el espacio periodontal. Y pensamos que estamos dentro del conducto. Pero para ello también es importante tomar radiografías. Eso es más que sucede que ustedes pueden cometer un error. ¿Por qué? Tienen una maqueta que está articulada. Es un diente en mano, ¿cierto? Es fácil. Si este es el paciente, ¿no? Estoy yo haciendo la apertura y de repente estoy en el punto de erección, pero estoy inclinado. Estoy en el paciente, no me estoy percatando que este eje no va de acuerdo al eje del diente. ¿Se dan cuenta? Y pues sigo, me toca por ejemplo 2 milímetros por encima del 5 en el caso del superior, pero también le dije que debe seguir el eje. Y sigo en esa posición, pero igual me inclino, ¿no? Y sigo en esa posición y he pasado. Sale sangre, ya estoy acá, bueno, empiezo a regularizar las paredes y todo muy bonito, ¿no? Estoy abriendo más, estoy haciendo una perforación a este nivel, ¿no? Y no me he dado cuenta. Colocan el instrumento y después cuando toman una radiografía se uno y ahí es donde se preocupan. Ya saben la cara que ponen, ¿no? Ojalá. Se asustan y todo, porque es un paciente, pues. Aquí no va a pasar nada, pero en el paciente, ¿qué hacen? Ha sucedido aquí, ¿eh? Y en mi grupo sí ha sucedido, por si acaso. Acá no. Acá no. Eso sería que sucede, por eso es la maqueta. La apertura, y eso, para que ustedes se vayan entrenando cómo van a trabajar en pacientes. Claro, ustedes voy a trabajar de esta manera, ¿no? Pero se están entrenando mal. Hay un grado de dificultad. Ese grado de dificultad, si acá no se entrenan ustedes, ese grado de dificultad lo van a ver recién en el paciente. Y ahí, casualmente, es donde viene el error. ¿Por qué? Porque no se entrenaron como debió ser en la maqueta. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Yo no les voy a decir, si quieres trabajar, trabajarlo así si quieres. Yo no te voy a decir nada. Pero te estás entrenando mal, ¿no? Cuando estés ahí, bueno, traten de simular que este es el paciente. Traten de trabajar en esta forma. O sea que la cara del paciente está aquí, está echado, porque si trabajan así, las piernas del paciente ¿dónde están? Arriba. Y así no van a trabajar el paciente. ¿Sí? Bien, vamos a hacer conductometría. Una vez que ya realizo el aislamiento absoluto, hago el cateterismo, inmediatamente el siguiente paso es conductometría. ¿Y qué viene a ser conductometría? Determinar la longitud de trabajo. Esta longitud de trabajo es una medida que va desde este borde incisal y para fines prácticos, para fines de maqueta, va a estar a 1 milímetro antes del ápice de lápiz. Entonces yo sé que este diente mide, por ejemplo, 25 milímetros, mi longitud de trabajo debe ser 24, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo el diente en la mano, tengo la longitud real del diente, tengo la longitud real del instrumento es 25, le quito 1, sería 24. Puedo colocar, y si deseo, puedo tomar una radiografía para corroborarlo, ¿no? Pero como es real, no hay necesidad de corroborarlo. Si es que he hecho una buena medición.
Bien, pero nosotros no tenemos el diente en mano, tenemos el diente en la boca del paciente. Entonces tenemos que todo determinar a través de radiografías. Y para que no se pudo hacer acá, para no cometer un error en el sentido de que introduce un instrumento y sale, ¿no? Y después sobre una radiografía y asustarme porque el instrumento pasó al foramen, en ese afán de querer determinar con instrumentología, yo les enseño una técnica, es un poquito engorroso, yo la leo en la guía, ¿no? Pero de esa manera estamos aprendiendo ciencia. Solamente vamos a aplicar la técnica de Bregman o Ingres en incisivos y en las premolares, en premolares, y en las molares solamente a través de sensación táctil. Ya no vamos a hacer esos cálculos, ¿por qué? Porque ya hay un entrenamiento previo, hay un conocimiento previo, entonces va a ser mucho más sencillo. En molares mínimo hay 3 conductos, entonces no vamos a estar midiendo y haciendo cálculos uno por uno. Es en ese sentido que quiero que aprendan esta técnica, ¿no? Y luego ya en molares aplicamos otra. Es lo mismo que van a trabajar ya en pacientes. En pacientes solamente todo es sensación táctil, nada de Bregman. Pero esto es para que ustedes lo conozcan, ¿no? En algunos casos de repente no pueden, podemos recurrir a la técnica de Bregman. Me dan un espacio y les explico en qué consiste esta versión. Vamos a estar grabando ahora. O longitud de trabajo. ¿Y cuál es la longitud de trabajo? Es una medida. Toda longitud es una medida, ¿cierto? Que va, en este caso, desde el borde incisal, si es en el caso de un incisivo, borde de una cúspide, si es canino premolar, borde oclusal, si es en el caso de las molares. Si es una restauración, puede ser un borde de referencia, hasta, para fines prácticos, a 1 milímetro del lápiz radiográfico. Solamente para fines prácticos, para fines de práctica. En paciente, esta longitud de trabajo, según la teoría, va hasta un límite, que es el CDC, o también conocido como constricción apical. Se supone que este CDC para fines prácticos está a 1 milímetro del ápice. ¿Qué es el CDC? Es la unión o límite del cemento dentina conducto. Cemento dentina conducto. O constricción apical. Mejor dicho, IO. Antes se pensaba que el CDC y la constricción eran lo mismo. Actualmente se sabe que no necesariamente coinciden. La constricción apical, la definición de constricción apical se debe de entender como la zona más estrecha del conducto radicular dentinario. Acuérdense que aquí viene dentina, y una vez que llegamos a esta zona, aquí no tiene ese conducto, ¿no? Es amplio arriba y se va estrechando. Se sigue estrechando y de ahí se abre. Y luego termina en un foramen. Aquí está ampliado. Aquí dentina, dentina, y aquí está, bueno, este es así, ¿no? Y esta parte de aquí es el cemento. Entonces tenemos un conducto radicular dentinario y un conducto radicular cementario. Eso yo lo voy a explicar en teoría, pero eso es la clase que vamos a ver, y termina en el foramen. Entonces esta distancia, esta zona de aquí no debemos de tocarla, para nada. Porque es la zona de reparación, es donde se habla del cierre biológico. Solo debemos llegar a esta zona que es el conducto radicular dentinario o la constricción. Y entiéndese como constricción la zona más estrecha del conducto radicular dentinario. En la medida que vamos a aplicar se va a estrechar, ¿cierto? Y después se abre. Por eso hablamos de CDC, cemento, dentina, conducto. Bien. Para nosotros,
Para la maqueta, esto está a 1 milímetro. Esta partecita de acá. Hasta ahí yo debo de llegar. Y tengo que evidenciarlo radiográficamente. Ahora, ¿cómo yo calculo esto? ¿Cómo yo sé que estoy entrando a esta longitud? Porque yo de repente puedo cantear, ¿cierto? Ahora hice la apertura, y luego coloco el instrumento, ¿no? Miren, entro todo. Y tomo una radiografía. Y en esa radiografía, de repente, el instrumento salió. ¿Cierto? Yo no quiero que suceda esto. O de repente, sigo tanteando, coloco y digo hasta acá. Y llega hasta aquí el instrumento. Muy corto. Entonces, en el primer caso yo tengo que disminuir. Y en el segundo caso tengo que aumentar. Otra radiografía. Si fuese el primer caso disminuyo y de repente tomo una radiografía y me llego acá. Tengo que seguir aumentando. Y así hasta que llegue a esta longitud. Pero eso qué significa ser empírico. ¿Cierto? Yo no puedo estar tanteando, pues. No puedo estar haciendo esto en un paciente. ¿Cuántas radiografías voy a tomar? Varias. ¿No? Y eso no es lo aconsejable. Por eso se ideó la técnica de Ingle, que es parecida a la de Bregman. Si ustedes leen Goldberg, ahí está la técnica, con una modificación que yo he realizado para que sea más fácil. Sino que en la técnica de Bregman y de Ingle, unos te dicen -3, otros te dicen -6, y te hablan de otros términos. Esto es mucho más sencillo porque hay varias maneras de determinar matemáticamente. ¿Cómo aplicamos esto? Simplemente vamos a nuestra radiografía inicial, a esta radiografía que nos ha ayudado para determinar el diagnóstico. Vamos a medir. Tenemos la radiografía inicial, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en esa radiografía inicial? Determinar la odontometría aproximada. ¿Se acuerdan qué es la odontometría aproximada? La medida del diente en la radiografía, en esa radiografía inicial. Paso 1, odontometría. Eso está en la guía, ¿no? ¿Tiene la guía? Odontometría aproximada. A esta medida, imaginemos que me salió, vamos a pensar que salió 24, ¿ya? Imagino que sea 24. A esta medida, yo le voy a sumar la longitud promedio. ¿Cuál es la longitud promedio de un incisivo? 22. Ya que sea 22, perfecto. Sumo 22. Eso lo hice a propósito, aquí estamos prácticamente calculado. ¿Han visto ustedes el Chavo del Ocho? ¿Se puede calcular? ¿Ah? Doctor Chapatín. 46. A esta longitud le determino la media aritmética. ¿Saben lo que es la media aritmética? La divide entre 2. 23. ¿Cierto? -3. A esta medida, la norma dice -3. el estado es 3. Estamos en 20 milímetros. ¿Qué hago con esos 20 milímetros? Lo voy a transferir a un instrumento. Voy a coger una lima y la voy a colocar en 20 milímetros. ¿Cierto? La devuelvo en el tope. ¿Tienen una regla? No, pero para que conduzca. Ah, sí, quiero una regla. Quiero probar algo en esa regla. Miren. Pueden, hasta acá se está comprendiendo, pueden preguntar sobre el curso y los invitados. Puedes preguntarme eso, ¿no? ¿Estás entendiendo?
igualito como te enseñaba yo, ¿no? No. Hasta aquí todavía el resto no creo, pero 20 milímetros. ¿Esto dónde? En la primera radiografía. En esta que ustedes tomaron. En esta que todavía no hicieron la apertura. Ahora, este valor, 20, ¿no? 20 milímetros, ¿qué hago? Lo voy a transferir a un instrumento. En este caso, imaginemos que sea la lima 15. Si yo lo transfiero a este instrumento va a tomar el nombre de, o sea, esta medida en este instrumento va a tomar el nombre de la lima apical, longitud real del instrumento. ¿Ya? Longitud real del instrumento. ¿Es una longitud real? ¿Sí o no? Lo estoy viendo, es real. Coloco al conductor. Está mi borde de referencia, el tope esté en el borde de referencia, ni más abajo ni arriba. Tiene que estar en la misma línea. Ya como están viendo. Otra todos. El borde de referencia. El borde de referencia es este, de goma. Esto quiero que vean. ¿Sí? Colocado este instrumento en el conducto. Ese instrumento va a ser un instrumento que va a tener una característica. Va a tener la longitud real y también ese instrumento tiene que quedar ajustado en esa longitud. Es muy importante que quede ajustado. ¿Por qué? Porque si yo coloco, ¿no? Y después pongo la placa, ese instrumento se puede mover. Inclusive en el paciente se puede mover. Y de repente sale un poco, porque estoy colocando la placa radiográfica y sale un poco. Y yo estoy pensando que estoy ingresando 20 milímetros y estoy ingresando menos. Eso me conlleva a error para los siguientes pasos. Coloco en 20 milímetros y tomo una radiografía. ¿Estamos? Bien, vamos a dibujar. Esta es la segunda radiografía por esta inicial, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué voy a visualizar en esta radiografía? La pieza dentaria, la apertura inclusive, ¿no? Y el instrumento que está ingresando hasta una determinada longitud. Yo ya no tengo nada que hacer con la primera. Voy a evaluar esta radiografía, esta segunda, que tiene ya apertura y tiene el instrumento adentro. Aquí yo puedo determinar dos cosas, dos longitudes, la longitud del diente y la longitud del instrumento. Aquí, ¿cierto? A la longitud del diente la vamos a llamar longitud aparente del diente y longitud aparente del instrumento. Así de sencillo. Pero para determinar estas longitudes y para que me sirva dentro de estas técnicas, la medición que voy a realizar tiene que ser de un punto. Yo puedo determinar ese punto. Puede ser este borde incisal hasta el ápice y de ese mismo punto hasta donde termina, cuando está ubicada la punta del instrumento. Como va a estar con el clamp, a veces no voy a poder visualizar este borde incisal. Si está muy cerca, como en este caso, al borde de la radiografía, yo puedo tomar como referencia este punto y medir hasta el ápice, que sería la longitud aparente del diente, y de este mismo punto al instrumento. En nada va a variar, porque es proporción. Lo que estoy aumentando de aquí, también estoy, para el diente, estoy aumentando también para el instrumento, ¿cierto? ¿Se comprendió? No alteren nada, ¿no? Bueno, la idea es que ustedes lo miran de aquí a aquí, y de ese mismo punto al ápice. Conozco esta medida y conozco esta medida, ¿cierto? ¿Qué medida también conozco? Claro, la del instrumento. Aquí viene el cálculo.
Si tengo dos medidas aparentes del diente y del instrumento, y tengo una medida real del instrumento, ¿qué medida me falta? La longitud real del diente. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero la longitud real del diente? Para preparar el instrumento, para introducir. Yo quiero determinar conductometría. ¿Cómo dices? Para el conducto, para saber cuándo mide el conducto y saber hasta dónde. ¿Para qué quiero esto esta medida? Me sale una medida. ¿Qué hago con esa medida? La recta 1. ¿Qué viene a ser conductometría? Longitud de trabajo. Pero también dije algo importante, que si yo tengo la longitud real del diente, para fines prácticos, le quito 1 milímetro, ¿y qué tengo? Conductometría. Por eso yo busco esto. A esta X le quito 1 milímetro y tengo longitud de trabajo. Matemática pura. ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo calculo la longitud real del diente? Una regla de 3 simples directa. ¿De acuerdo o no se acuerdan cómo es una regla de 3 simples directa? Tengo estos dos valores. Si no se acuerdan, está en la guía la fórmula. Pero si no se acuerdan, algo muy sencillo. Mira, pueden, a un lado, longitud real del diente, longitud real del instrumento, ¿cierto? Esa longitud aparente, no voy a poner el instrumento que es el diente, y longitud aparente del instrumento. Y calculo eso, ¿cierto? Despejo. Yo sé que a ustedes no les gusta la matemática. Producto de medio es igual a producto de extremos. Este por este entre, ¿cierto? Longitud real del instrumento, esto es lo que no nos como longitud aparente del diente entre longitud del instrumento, ¿cierto? Y imaginemos que le sale ¿cuánto? Que le salga 23, ya imaginemos. Porque salga 22 ya. No, 23. ¿Cuánto dijimos esta longitud? Ya. 24. No, es longitud promedio. Ya. Le quito a esta longitud, entonces conductometría en el papel vendría a ser -1, ¿cierto? 22. ¿Cierto? Sí. Así estamos de acuerdo. Pero esta es mi conductometría en el papel. Tengo que verlo radiográficamente. Por eso ustedes, cuando estemos en pacientes, estemos en la pieza, doctor, esta es mi conductometría, 22 me dicen, quiero ver la radiografía. Tienen que ustedes corroborar radiográficamente la longitud que tienen. Entonces, para eso, ¿qué hacen? A este instrumento que estaba entrando en cuánto, en 20, ¿no? ¿Cuántos tengo que agregarle? Le pongo 2 milímetros más y nuevamente lo coloco. ¿Y qué hago? Me cercioro de mi borde de referencia, 22 milímetros, ingresó y tomo una tercera radiografía. La pieza dentaria, ya, mi forma de apertura, el instrumento, y debe de llegar a 1 milímetro antes. Si está a 1 milímetro antes, este es mi conductometría y esta es mi radiografía de conductometría. ¿Estamos de acuerdo? Si es así, este instrumento que ingresó sería el instrumento de conductometría. Y este instrumento de conductometría viene a ser, ya cambia de nombre, cuando entremos a la siguiente fase, sería la lima apical inicial. Es la lima de conductometría porque está entrando ajustado en longitud de trabajo, y es lima apical inicial porque está llegando hasta donde quiero que llegue, y es la lima con la que yo voy a iniciar mi preparación biomecánica. Les pongo otro ejemplo. ¿Cómo están los? Vamos a hacer eso ahí. Vamos a hacer eso.
Mire, si mi lima apical inicial fue este instrumento que es el 25, ¿no? Y está ajustado, yo con este instrumento debería de iniciar mi preparación biomecánica a partir de aquí. Este instrumento está contactando en estas zonas. Y a partir de aquí yo puedo empezar a limpiar, que esa es la fase de preparación biomecánica. Pero ¿qué pasaría si yo tomo conductometría con este otro instrumento? Radiográficamente estoy aquí, pero que está suelto. Puede ser que este instrumento yo lo pueda denominar, con ella tomó mi conductometría, el valor exacto, pero no podría yo denominarle el lima apical inicial, porque ese instrumento está suelto. Al momento de iniciar la preparación, está limpiando a ese nivel, no, porque ni siquiera está contactando las paredes. Y eso sí me puede llevar a errores de procedimiento en la preparación biomecánica. Entonces ya tienen que ir manejando lo que es la lima apical inicial, que es la lima de conductometría, y la lima de conductometría tiene que quedar ajustada y en el ámbito de trabajo. ¿Se entendió, no? Bien, si por A o B tomo esta tercera radiografía y no me quedó, o no llegó hasta donde quiero que llegue, y de repente les falta 1 milímetro, ya no tienen que calcular, simplemente por la percepción que tienen, le pueden incrementar 1 milímetro o 1 milímetro, y nuevamente vuelven a tomar una radiografía. Y esta radiografía, que es la de conductometría, esa es la que ponen en su hoja de práctica, el resto no. ¿Se dan cuenta? Esta es mi conductometría, 22 milímetros, conducto único, 22 milímetros, y esta es la radiografía de conductometría. Las que has tomado antes, ¿no? ¿Se dan cuenta? El otro monte hace esto, conductometría menos 3 milímetros, y con eso llega a un punto, y de ahí ustedes, el alumno calcula, también es válido, el alumno calcula y determina, ¿no? No, es como... No, lo que dijo el otro. No, este es de Ingre, modificación de Bregman, modificación de... Por si acaso, ¿no? Lean si quieres en el otro, pero... Invisible dice que el instrumento se pone de frente y saca una radiografía. Calculando 3 milímetros. ¿Qué pasaría si yo tengo una radiografía con 26 milímetros? Le quitas 3, ¿en cuánto estás? Ya lo colocas, si tu longitud promedio es 21 o 22. ¿Qué estaría pasando? ¿Se das cuenta? ¿Por qué? Porque esta primera radiografía, la utilizada para el diagnóstico, puede estar enumerada, ¿no? Está en 26. Fácil, ¿no? Puede estar en 26 milímetros. Y vamos a ver en sus radiografías iniciales cuánto mide, para poder comprender. Le quito 3, 23, ¿sabes? Lo que dice el doctor Montes no es tan fuerte. Dice, esta medida, longitud promedio, entre 2 menos 3. Ahí sí, puede ser. Porque estas están muy cerca. Pero solamente odontometría aproximada de 3, no es así. Ahora lo que me está diciendo nuestro doctor Montes, yo enseño odontometría aproximada, longitud promedio, entre 2 menos 3, hasta que llegue. El resto ya no calculan, sino simplemente percepción, ¿no? ¿Cuánto me falta? Van calculando. Eso más o menos lo que vamos a hacer nosotros en las modales. En la primera vamos a entrar tentativamente. Tentativamente, obviamente, vas a tener tu longitud promedio. Tienes en mente la longitud aproximada, divides entre 2, menos 3 más o menos, te sale un número. Entonces, en base a eso, tú vas viendo, vas colocando el instrumento, como también lo que te va a guiar en las molares es la estrechez del conducto. Aquí el instrumento ingresa fácil, ¿has visto cómo ingresa? ¿Has sentido? En las molares, ¿no? Raíces iniciales de molares inferiores no van a ingresar así. Van a usar estos, le dije, ¿no? La serie especial. Y la 06 y la 08 ni siquiera se ven la radiografía, ¿no? Raíces vestibulares de molares superiores son bien estrechos. Desde que ingresan están percibiendo contacto. Por eso en molares yo les voy a enseñar lo que es acceso radicular cervical, para ampliar más esta porción
enderezar la primera curvatura y tener un lente mucho más ordenado. Esa es la razón de la agencia radicular cervical. Pero hasta aquí se comprendió. ¿Alguna pregunta? Y una vez que ya determinamos esto, estamos listos para hacer preparación biomecánica. Técnica convencional, el uso de limas y escaladores, y luego conometría. Y esa conometría radiológicamente también se establece. Y la radiografía de conometría tiene que ser igual a la radiografía de conductometría. Si el instrumento en la conductometría está ingresando hasta este nivel, el cono también tiene que ingresar a ese nivel. Doctor, ya no ingresa, llegó solamente hasta aquí el cono. ¿Qué pasó? Hicieron una mala preparación biomecánica. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿en qué fallaron? Por eso ustedes tienen que tener bastante énfasis en seguir el protocolo de instrumentación. Tienen que seguir el protocolo. A veces porque es amplio, no seguimos y saltamos números, no irrigamos. No estamos corroborando siempre nuestra noticia. A veces estamos instrumentando, estamos conversando y no estamos viendo nuestro borde de referencia. Eso sucede. Entrénense como debe ser, porque los errores que suceden acá y ustedes no lo perciben o no le dan solución, ese mismo error, les aseguro, les va a pasar en paciente. ¿Y cómo lo solucionan eso? Y esos errores en paciente pueden generar dolor al paciente. Aquí no. Pero, y esos errores en paciente, inclusive les puede costar a ustedes el curso. Porque yo no lo voy a solucionar. Si ustedes no saben, ahí vienen las preguntas. ¿Cuál fue tu tema apical inicial? ¿Por qué me está hablando? ¿Cuál fue tu tema apical inicial? O sea, tu tema de conductometría. Estos términos tienen que manejarlo, porque yo sí voy a hablar con ustedes, delante del paciente. Y el paciente, y ustedes no me responden, y el paciente pone a ustedes, ¿quién me está tratando? ¿Quién me está tratando? El paciente se asusta, cuando viene. Así que yo sí les voy a hacer las preguntas así delante del paciente. No es que yo sea malo, ¿no? Sino que el paciente, ya les dije bien claro, no practicamos, aplicamos conocimiento. Y si ustedes están preparados, no tienen por qué temer a estas preguntas, algo que yo ya enseñé. De repente soy buena gente y digo, ¿cuál es tu conductometría? ¿Cuál es tu tema apical inicial? No sabes qué cosa es tema apical inicial. No te voy a poder ayudar. Tendrías que cerrar y yo te mando a leer. Por eso que estén bien para claro. De repente se puede obliterar y tenemos que desbloquear. Acá obviamente de repente sucede y se puede llegar a desbloquear. Hay químicos que nos van a ayudar en ello, hay técnicas. Pero para poder desbloquear necesitamos tener instrumentos de calidad nuevos. Generalmente donde ocurre los problemas no son tanto en las acciones dentarias, pero si les ocurre aquí, tienen que preocuparse. Si les ocurre aquí, con frecuencia les va a ocurrir en modales, los más estrechos y más proclives a obliterar, más proclives a que se rompa un instrumento. Por eso desde ya traigan su lupa de 3x de aumento, para que puedan visualizar sus radiografías y también la calidad del instrumento. Si empiezan a haber ya dobleces entre expira y expira, entre doblete y doblete, entre expira y expira, hay una deformación. Esa deformación conlleva que a futuro se pueda romper el instrumento. Ingresan a un lugar bastante estrecho, ustedes empiezan a forzar, el instrumento se atrapa, ustedes siguen girando, siguen rotando, pero no la parte que está atrapada, y ¿qué hacen? Se separan. Se quedan con un instrumento, doctor, se le rompió el instrumento. ¿No? ¿Qué hacemos en esos casos? Aquí, si se nota una pieza dentaria, tienen la opción de que si no lo pueden permeabilizar, o sea, no lo pueden sobrepasar, tienen otra pieza dentaria global. Por eso fue la de repuesto. En el paciente, ¿qué hacen? Extracción implante. Una prueba de susto. Veranito. Si se rompe una pieza dentaria, si se rompe un instrumento, va a depender mucho del diagnóstico. El diagnóstico, el número del instrumento, en qué etapa de la instrumentación se rompió, a qué nivel, ¿no?
Y ustedes no se enamoren tanto de sus instrumentos. Pueden hacer sus primeros instrumentos, pero si ya están deteriorados, por favor, deséchenlo. Eso les va a tener problemas. ¿Y cuáles son los primeros instrumentos en madurarse? Generalmente cuando trabajamos en modales, las 06, 08 y 10. A veces el objeto es nuevo y ya se dobló. ¿Y ustedes qué hacen? Ah, interesamos. Hasta que se rompe. Obviamente, si se rompe un instrumento ya no se puede hacer nada porque no pueden, tienen que obturar a este nivel, la cronometría tiene que estar a este nivel, si no la cronometría no sale, igual que la cronometría no pueden avanzar. Obturan corto, entonces eso está mal, tanto la cronometría como la obturación está mal, obviamente descalificado. Tienen la opción de hacer en otra molar, pero hacer en otra molar implica tiempo. Y un tiempo que de repente lo vamos a tomar de la parte clínica. Y si te sucede en paciente, no le debe suceder en paciente. Por eso, si a ustedes les sucede un error, procuren decirlo, y cosa que lo manifestamos a todos, para saber sobre todo dónde estuvo el error. De la experiencia ajena también aprendemos. Si a mí me sucedió un error, bueno, a mí me pasó esto, ¿por qué? Porque el instrumento estaba con fatiga, estaba doblado. Una demostración de que los instrumentos, a pesar de ser de acero, se pueden romper. ¿No? Otro que de repente otro error puede ser las obliteraciones. ¿Por qué? Quizás no llegué. O no hice el cambio de instrumento en el momento que debía ser el cambio. Eso yo lo voy a explicar en este momento. ¿Cuándo cambiar de un instrumento de un diámetro menor a un diámetro mayor? Aquí a veces los profesores, ustedes son instrumentos, por hacerlo rápido, hacen el otro. Y están trabajando de manera mecánica. Tienen que involucrarse en lo que están haciendo. Por eso que la endodoncia es ciencia y arte. Ciencia por todas las investigaciones que fundamentan un acto operatorio, y arte por ustedes por lo que conforman el sistema de productos. Obviamente que todo lo que se hace se visualiza a través de radiografías. No es como un trabajo de repente de operatoria, que puede ser una bonita incrustación, una bonita restauración, ¿no? El paciente viene y dice, uy, qué bonito, mi odontólogo es un trómico. No, pero si le hago un endodoncia, no sé qué lo tenés hecho, ¿no? El paciente no va a ver nada. Y si le gustan las radiografías menos, no saben interpretar, no van a ver cosas blancas ahí, nada más, ¿no? O si hago una corona muy estética, el paciente va a decir, se va a quitar el sombrero, pero si haces una muy buena endodoncia, no le va a dar la relevancia que le debe dar a ese tratamiento. Pero para